Hola, ¿qué tal? Ahora en 5 minutos comenzamos. Vamos a esperar que entre más gente al chat, acá a la transmisión. Si quieren por el chat pueden ir escribiendo en el globito que está acá abajo, nombre, de dónde son, quieren ir saludando, mientras esperamos unos minutitos más. Bueno, esta Reina de Venado Tuerto. ¿Qué tal, Reina? Bueno, ya somos unos 45 participantes más o menos. Fernando de Rosario, Martín de Rafaela, Alejandro desde Mendoza. Bueno, tenemos gente de Chubut, Verónica, ¿qué tal? Lilian de Santa Fe, Bahía Blanca, Lorena. Hola, Brenda de Rosario. Mario desde Salta. Bueno, ya en unos minutitos más va a arrancar Mariela. Bueno, hola a todos, San Juan, la verdad que tenemos de todas partes. Elenita presente, acá dice. Bueno, se sigue sumando gente. ¿Se escucha bien? Espero que se escuche bien por ahí, cualquier cosa me avisan. Les voy comentando que este chat es para lo que es saludos, así con algún comentario, y después tienen otro ítem que dice preguntas y respuestas, que ahí es donde se va a contestar todas las preguntas. Así que cualquier duda que tengan, la hacen ahí y no a través de este chat. Bueno, muchas gracias, ahí dice que se escucha perfecto. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Ahora se va a sumar Mariela. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, en nombre de IESER y Emovere le doy la bienvenida. Yo soy Hernán Moreno, coach organizacional egresado del PDC, formando parte del equipo de trabajo junto a Ernesto Kopp, Sandra Guterman y Fernando Sabatini. Esta es la quinta webinar del año, en el marco de nuestra certificación internacional de coaching organizacional, que se viene dando desde el 2015, con todos los alumnos presentes, aquí en Rosario, en Santa Fe, Buenos Aires. Así que, bueno, yo ahora después le voy a dejar la web del IESER y de Movere, para que puedan, aquellos que no la tengan, meterse e investigar un poquito todas las propuestas. Y bueno, acá quiero presentarle a Mariela Guterman, que es parte muy importante del equipo de la Escuela de Coaching y de Movere. Es licenciada en Psicología de la UBA, especializada en deportología. Está credencializada por la International Coaching Federation como Associated Certificate Coach, ASCC. Además, es asesora de equipos de tenis de hombres y mujeres y su coach
de la Universidad de Oneonta, en New York. Dirigió la Escuela Deportista de Altos Rendimientos de Metas College, en la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera psicóloga del Club River Plate de las divisiones inferiores. Formó parte del Departamento de Psicología de Deporte del CENAR. Asesoró a los coaches de tenis internacionales, Gabriel Marcus, Alejandro Dulco. Formó parte del departamento, trabajó también con diferentes profesionales y de alto rendimiento como Gisela Dulco, Paola Suárez, Juan Pablo Carrizo, Martín Asensio, Nicolás Domingo, entre otros. Así que bueno, Mariela, todo tuyo. Yo voy a estar moderando y atendiendo acá las preguntas y consultas que pueda llegar a surgir. Así que los dejo en tus manos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar les quiero decir, ¿me están escuchando primero? ¿Se escucha? Yo acá escucho bien, ¿eh? Se escucha ¿Vos bien. me escuchás bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a IESAR y a Movere esta oportunidad. Para mí es un placer y es un honor, una vez más, estar frente al hermoso grupo que conforman la gente de Movere y de IESAR. También saludar especialmente a los alumnos del programa de coaching, que actualmente están en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, a los deportistas que están ahí presentes, a los entrenadores, a los padres, y al mundo, al público en general, a todo aquel que pensó que la motivación es un tema importante. Hoy me voy a dedicar a hablarles un poquito de lo que es la motivación en el deporte, pero quiero contarles que la motivación para mí, en mi escala de valores, es lo más importante que existe para poder hacer todos los días lo que hago. En este caso me voy a circunscribir al deporte y les voy a dar algunas herramientas útiles, eficaces y eficientes para que puedan utilizarlas y para que puedan ver los resultados que se pueden conseguir con ellas. ¿Está bien? Bueno. En este caso voy a contarles un poquito esto del coaching deportivo, para darles un poquito de contexto. Me fui a lo que la Organización Mundial de la Salud habla cuando dice de cómo sectorizar o cómo clasificar a la población. Y ellos nombran 3 tipos de prevenciones. La primera prevención que nombran es la prevención primaria. En la prevención primaria se trabaja con el hombre en situación deportiva, que es exactamente con la población que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque no hablamos de un paciente, que serían las dos prevenciones, sino que trabajamos con una persona en situación deportiva. Para aquellos que están estudiando coaching y para los que no, esto significa que nosotros no diagnosticamos y tampoco hacemos tratamiento. Pero sí podemos trabajar con el potencial que cada uno de ellos pueda tener. Bien. ¿Cuál es uno de los temas que trabajamos cuando hablamos dentro del coaching deportivo? Es el control de las emociones en competencia. Esto es un factor importante, porque ¿qué sucede? Cuando un deportista está en situación de competencia, está gobernado en un 90% por sus emociones, pasa todo por el sentir. Generalmente ese sentir se manifiesta en la acción, se manifiesta a través del cuerpo, se manifiesta a través de una explosión a lo mejor, de tipo emocional. En cambio, cuando hablamos de la instancia del entrenamiento, el deportista está gobernado en su 90% por su capacidad racional, o sea, tiene posibilidades de aprender, de comprender, y trabaja en otro tipo de habilidades cognitivas. ¿En qué otro tema podemos trabajar cuando hablamos de coaching deportivo? Sobre la confianza. Un tema muy importante, la confianza. Esta sensación que el deportista manifiesta que puede, que tiene los elementos necesarios y suficientes para llevar adelante el gesto deportivo o para llevar adelante lo que implica la instancia de competencia. Interacciones entre deportistas, padres, cuerpo técnico, dirigente y prensa. También el coach deportivo puede trabajar con estos actores de la escena del deporte. ¿En qué? En las interacciones. Y cuando hablo de interacciones me refiero a un punto esencial e importante, que es la comunicación. Cómo se transmite la consigna deportiva, cómo la escucha el deportista esa consigna deportiva, qué está necesitando el cuerpo técnico, cómo es el vínculo entre ambos, qué lugar tienen los padres, qué lugar le damos a los padres y qué lugar los padres quieren tener. ¿Qué pasa con los dirigentes? ¿Qué pasa con los objetivos de ellos
si se cumplen o no, y que después el deportista es el que tiene que ejecutar de alguna manera lo que el dirigente está esperando o está anhelando. ¿Y cómo es el tema de la prensa? Esto obviamente estamos hablando en cuestiones que hacen más al alto rendimiento. A mí, en mi experiencia, me tocó tener que trabajar con deportistas que tenían contacto con la prensa, los cuales también había que se podía trabajar temas específicos de cómo transmitir determinadas informaciones, más cuando se trata de una situación en competencia o el minuto después que terminó el partido y que el deportista necesita reacomodarse nuevamente en la instancia de poder responder una pregunta. Aumento de la motivación, tema que hoy vamos a trabajar. Desde ya es campo del coaching deportivo. Manejo del estrés precompetitivo. Y en esto sí les quiero regalar algo muy importante, que voy a tener muchísimo cuidado en mi exposición hoy. Yo cada cosa que les vaya contando, les voy a ir detallando desde dónde la estoy diciendo y para qué lo digo. Cuando hablamos de estrés, que vulgarmente se escucha todo el tiempo, estoy estresado, no sé cómo hacer las cosas, el estrés es una percepción que tiene el ser humano de que siente que en los estímulos exteriores aparecen e internamente no hay cómo afrontarlos. Ahí es donde aparece un desajuste, ahí aparece el estrés. El estrés precompetitivo, en muchos casos, o se lo conoce en la calle también, muchas veces con el tema de la ansiedad precompetitiva. Pero en realidad el término exacto es estrés, porque ansiedad estaríamos hablando a lo mejor de otro campo. También ese manejo. ¿Por qué es importante el manejo del estrés precompetitivo? Porque es como nosotros de alguna manera dosificamos, manejamos y guardamos la energía que vamos a necesitar después para la actuación deportiva. Desarrollo del potencial deportivo. Esto es también importantísimo. ¿Cuál es el techo que tiene cada deportista? ¿Hasta dónde puede ir? ¿Hasta dónde no puede llegar? ¿Qué es lo que él cree o ella cree que puede o que no puede? ¿Y hasta dónde los que acompañamos a ese deportista promovemos que eso se pueda desarrollar y que la persona sea la primera en percibirlo? Tolerancia a la frustración, otro gran tema. En el deporte el error y la frustración están ahí muy constantemente en un mismo juego, en un mismo partido. Pueden haber situaciones digamos, yo siempre les decía a los deportistas, les sigo diciendo, es como vivir todas las estaciones climáticas, a lo mejor en 90 minutos, o en 60, o en 40, depende del deporte, pero se pasan por todos los estados anímicos, y entre ellos la frustración y el error, desde ya. Planificación de objetivos. Fundamental. Estos son los puntos que el día de mañana aquellas personas que deseen trabajar dentro del coaching deportivo lo van a poder abordar. ¿Cuáles son las intervenciones del coach deportivo? Hay dos tipos de intervenciones. Puede ser en forma directa, brindando asistencia al deportista o al cuerpo técnico, es lo que nosotros llamamos como agente directo de cambio, porque va directamente a trabajar sobre la persona o sobre el grupo de personas. Y la otra manera puede ser en forma indirecta, que es como asesor o como formador de los actores, con los actores del entorno deportivo. Esto significa asesorando, significa dando información, significa acompañando al deportista de una manera indirecta para que todo el entorno que acompaña y el contexto en donde ese deportista se está desarrollando siga la misma línea de objetivos que tiene ese deportista. Y que no haya nada que genere ningún tipo de fricción o de malos entendidos. Esto es la otra manera en que el coach deportivo puede hacer sus intervenciones. Gran pregunta, ¿qué es la motivación? Y yo se las voy a hacer a ustedes ahora. ¿Qué creen ustedes que es la motivación? A ver si alguien puede contarnos. ¿Qué creen que es? Hernán, ¿tenemos alguien que haya dicho que es la motivación por ahí? No, todavía no hubo ningún valiente. Vamos, chicos. ¿Qué creen ustedes que es la motivación para ustedes? Bueno, ahí salieron. Desarrollo del talento a través de las emociones, incentivar el factor anímico, es la fuerza interior que nos mueve, hacer mover las emociones y ponerlos en acción,
Noemi dice, lo que te impulsa a realizar algo. Verónica, la fuerza interior, potenciarnos. Bien, bien, chicos, bien. Me encanta este grupo, cómo está trabajando. En realidad, Bien. todo lo que... Sí, perdón. No, está bien, ahí Vero dice sacar lo mejor de uno. Así que no, ahí se largaron todos. Vamos, bueno, tenemos que hacerlo entre todos, ¿eh? Yo les voy a dar mi parte, que tengo una vasta experiencia, pero tenemos que construir juntos el conocimiento, no vale de un solo lado. Bien, es así. Todo lo que dijeron es y un poquito más. Y lo que voy a trabajar hoy es justamente en ayudarlos a entender que la motivación es un concepto aparentemente simple en el uso que se le da, a su vez es complejo en la interpretación que se le da, y a su vez es vago porque es muy amplio. Por lo tanto, lo que les voy a mostrar hoy en esta exposición es una posibilidad de poder ver cómo la motivación uno la puede ir abordando desde diferentes ángulos. Trabajamos sobre la motivación, pero lo importante es que no estamos entrando constantemente desde el frente creyendo que la vamos a modificar, sino pudiéndola disgregar, pudiéndola separar en partecitas y pudiendo utilizar cada una de ellas para que impacte en la otra. Ahora les voy a explicar un poquito más lo que estoy diciendo. A mí siempre me gusta ir a la fuente, que es el diccionario, y dice que la motivación deportiva es lo que mueve al deportista a actuar en cada momento y está relacionada con el para qué de lo que se hace. Para aquellos que están estudiando coaching, vamos a ver si todo esto les empieza a hacer sentido. ¿Qué hacer cuando no estás motivado? Bien, yo ahora les voy a decir, pero primero les quiero demostrar algo. Los primeros signos que aparecen cuando un deportista no está motivado es un conjunto de emociones y estados anímicos. ¿Cuál es a grandes rasgos la diferencia entre una emoción y un estado anímico? Que la emoción se dispara por un pensamiento o por un hecho concreto, y el estado anímico se mantiene esa emoción en el tiempo. Acá tenemos pesimismo, negatividad, desánimo, desgano, desconfianza y desilusión. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando un deportista está motivado? Lo que yo les sugiero es siempre revisar los objetivos. Y cuando digo revisar los objetivos es, ¿para qué está haciendo lo que está haciendo? Si hubo algún cambio, si a lo mejor hubo algo que no se anima a decir. Y algo que a veces sucede, que lo que acompaña la desmotivación es otro estado que es muy pegadito, que es la frustración que vive el deportista cuando no sabe por qué está desmotivado. No tiene idea. Se siente mal, no logra hacer lo que desea hacer o lo que se comprometió a hacer. Entonces empezamos un círculo vicioso, espiralado, que va cada vez más para abajo. En estos casos, otra vez, revisemos los objetivos. ¿Qué es lo que está esperando que pase? ¿Qué es lo que quiere que pase? Y acá les voy a comentar algo que también me parece importante como agente de salud. Cuando ustedes tengan un deportista que, así como venía, mejor dicho, hasta ese momento, alentándose con fuerza, de golpe ustedes empiezan a verlo que de pronto hay baja motivación o hay desinterés profundo, podemos estar pensando que estamos en presencia de un síndrome de burnout. Si hablamos del síndrome de burnout, ya no es campo del coaching deportivo, ya ahí interviene la psicología, ya ahí estamos trabajando con un diagnóstico y necesita un tratamiento. ¿Tá? Pero lo que les vuelvo a repetir es que si vemos los primeros indicadores, que acá se los tiro, que puede marcar que un deportista no está motivado, lo primero que tenemos que hacer es revisar siempre el objetivo que tiene. Mariela, acá Darío comenta, dice que es técnico de fútbol, y dice Sí. que es muy difícil encontrar la motivación interna, pero los cambios de ánimo te ayudan a salir adelante y encontrar la motivación para los demás. Bien, Darío, gracias por tu aporte. Lo que dijiste es muy cierto. Yo ahora voy a desarrollar un poquito este tema, pero es así. Después vamos a ver cómo podemos intercalar los conceptos para terminar dándole forma. Yo lo que decidí hacer es que con el tema de motivación, tomarlo desde lo amplio e ir a lo específico y después ir a lo amplio de vuelta, pero para que se vaya entendiendo cómo se puede ir abordando, ¿está? Y después cómo llevarlo a la acción, porque no nos olvidemos que si acá no hay una acción que acompañe, hay un estado que se repite y después no se sabe por qué es. Y hay malestar, que en definitiva lo que se intenta es
que exista algo del orden de la transformación y algo del orden del disfrute. Bien. Sí, incluso, bueno, María Elena también comenta que no solamente va a lo deportivo, sino también lo hace extensivo a lo laboral. Absolutamente de Que se acuerdo. aplica en todos, tal cual. Es así, María Elena, y para todos, como les dije antes. Y después yo les voy a ir uniendo cuestiones del deporte con la vida no deportiva, pero en este caso quería darles elementos específicos para este campo. Buenísimo, chicos, me encanta la sintonía que hay y el clima. Seguimos. Recursos motivacionales en el deporte. Recursos ahora hablamos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? La mejora personal, aprender, retos personales o desafíos, la superación, el progreso. ¿Está? Alguno de ellos. Soporte social, la valoración que me dan los otros, el reconocimiento que yo recibo de los otros. Son recursos, no significa que se den siempre todos al mismo tiempo, pero están presentes de alguna manera, con mayor intensidad alguna y con menor a otros. Competitivo, que es el tema de lograr éxito, y para aquellos que escucharon mi webinar anterior, la diferencia entre éxito y ganar, uno tiene que ver con el orden de lo cuantitativo, que es el éxito, y el ganar nosotros lo enfocamos del orden de lo cualitativo. Ganar es ganar en motivación, es ganar en confianza. En cambio, el éxito lo llevamos al resultado, del cual no tenemos control. Sí tenemos control en el proceso de ir ganando en confianza, en motivación, pero el éxito del resultado depende de otras variables. Y las recompensas, que tienen que ver con los premios, con el dinero, el trofeo, bueno, todo lo que tiene que ver con recompensas. Bien, y acá les voy a regalar esto que es mío, es una creación mía de todos estos años de experiencia. Y cómo se puede ir juntando esto de los elementos que también el coaching te ofrece. Yo decidí separar la palabra motivación en 3 subelementos, llamémoslo. El primero es el motivo, a ver si están de acuerdo. Y es el qué. ¿Qué es lo que quiero hacer? El segundo tiene que ver con la meta, que es el para qué. ¿Para qué hago aquello que quiero hacer? Y por último, y el muy importante, no fundamental, pero muy importante, es el tema de la acción, el cómo lo voy a hacer. ¿Por qué les separé la palabra motivación en estos 3 subelementos? Porque es otra forma de poder entrar al deportista cuando notamos que algo del orden de la motivación alta no está presente. O cuando escuchamos en su discurso o lo observamos en su lenguaje corporal que hay algo que no está alineado a lo que siempre venía haciendo hasta ahora. Entonces no podemos decirle, tu motivación no es alta, pero hay que ver lo que escucha el otro por motivación y lo que nosotros entendemos por motivación. Esta es una forma de poder ayudarlo a tomar conciencia de qué está pasando con la motivación. Tal vez la motivación no va a ser digamos, el punto de partida, sino va a ser el punto de llegada. ¿Cuáles son los motivos generales para una práctica deportiva? Gran pregunta, gran. Esto fue, digamos, síntesis de todos estos años. Mejorar habilidades, 100%. Divertirse, no es menor, ¿eh? Mejorar la salud y el estado físico. Estar con amigos. Lograr éxito. Experimentar emociones. Estos son uno de los tantos, digamos, motivos generales. También, ¿por qué es importante marcar esto? Porque de alguna manera, si alguno de estos motivos no se presenta, también estamos con otra posibilidad, que es hacia dónde podemos encarar nuestra pregunta o nuestra escucha o nuestra intervención. Tipos de motivos. Dentro de los tipos de motivos tenemos la motivación básica, que son los motivos que llevan a un deportista a practicar una actividad. Y la motivación cotidiana, que son los motivos para practicar la actividad de forma constante todos o varios días por semana. Otra forma de leer cuando tenemos un deportista delante o de escucharlo. ¿Cómo son las combinaciones entre ambas?
y atención con esto. La motivación básica alta y cotidiana alta es la situación ideal. Por ejemplo, un corredor que le gusta el deporte y entrenar. Ahí no tenemos ningún problema, digamos. Es claro. ¿Qué sucede entonces cuando la motivación es baja y la motivación básica es baja y la cotidiana es alta? Una persona a la que, aunque le guste entrenar, no le gusta el deporte en sí. Esto se dio, les doy un ejemplo, en una población femenina, me ha pasado que he trabajado, las cuales estaban entrenando en un gimnasio, todo lo que tenían que ver con la preparación física para el boxeo, que dicen los entendidos, que es muy completa, les interesaba todo el tema del fortalecimiento físico que se hacía en ese entrenamiento, pero no les interesaba el deporte en sí, por ejemplo. Motivación básica alta y cotidiana baja. Una persona que le gusta el deporte, pero no entrenar. Esto es generalmente los casos de chicos o de deportistas talentosos, los cuales a veces los entrenadores se ponen demasiado contentos cuando encuentran un chico con estas características, más en aquellos programas de detección de talento, pero a su vez les digo que estén atentos porque si esto no se trabaja en forma constante de la motivación básica y la cotidiana alta, en algún momento el interés también empieza a bajar, porque no se desarrolla la capacidad de trabajo y la capacidad de ir ajustándose a las nuevas exigencias que puede tener, tanto en el entrenamiento, pero sí aparecen en forma notoria en la instancia de la competencia, las cuales tienen que ser entrenadas anteriormente. Y después tenemos la motivación básica baja y la cotidiana baja. Es una persona a la que no le gusta el deporte ni entrenar. En estos casos es mejor abandonar la práctica deportiva. ¿Qué son estos casos? Por ejemplo, en aquellos chicos que practican el deporte porque sus padres le piden. Entonces, bueno, de alguna manera lo hacen. Dura muy poco, pero suele ocurrir en estos casos. Aún, les digo, esto es una forma de evaluar o de percibir lo que está pasando. Con todos los elementos que yo les voy a regalar hoy, vamos a poder ver cómo se revierte todo esto. Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora? A ver, Darío, tenías una pregunta. Si la podés escribir acá en el cuadro de preguntas y respuestas, o en el chat. Había levantado la mano. Y Verónica también. Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos avanzando y después al final va a haber un espacio para responder todas las consultas. Bueno, acá dice, pregunta Darío, ¿la idea de la motivación depende de cómo está la otra persona? No. Ahora te voy a explicar lo que es en todo caso la motivación extrínseca. No, la motivación con la cual yo siempre trabajo y en la cual le doy mucho más, le doy prioridad y tiendo a desarrollarla más, es la que depende de uno, no de otra persona. Ahora te voy a contestar un poquito más, Darío. Generalmente cuando la motivación depende de un agente exterior, cae muy rápidamente. ¿Alguna preguntita más? Edgar Pierina comenta, dice que ¿qué hacer cuando un deportista sabotea su trabajo? Por ejemplo, estar en la cancha de entreno y dice ya quiero que termine, no soy bueno, no lo hago bien. Bueno, esa es una situación bastante habitual. Generalmente lo que se sugiere en estos casos es retirarlo de ese espacio, no del contexto general deportivo, y generar un espacio donde todo eso pueda ser articulado con la situación que pudo haber disparado esa emocionalidad en ese deportista. Otra vez, o revisar el objetivo y ver qué pasa. Inclusive encontrar la validación para qué se habla de esa manera y qué cree que va a conseguir de esa manera. Yo estoy dando, digamos, respuestas más bien generales, pero lo que sí siempre digo es que cuando notamos a un deportista totalmente contagiado, con una emocionalidad alta negativa, es preferible correrlo,
no sacarlo del espacio en general, no sacarlo del club, pero sí sacarlo de esa experiencia que la está viviendo en ese momento de muy mala manera. ¿Saben por qué? Porque en el deporte aparece un gran fantasma inmediatamente, que cuando el deportista empieza a manifestar que hay algo que no le gusta, no lo quiere o no se siente bien, aparece la lesión. Y la lesión es una forma socialmente aceptable de resolver un conflicto interno, pero tiene una consecuencia que puede llegar muchas veces a ser altamente perjudicial en lo que hace a el calendario de competencias o en lo que hace la vida del deportista. Por lo tanto, en modo preventivo, yo sugiero que se lo retire de esa escena y se lo lleve a un plano de el poder hablar acerca de lo que cree que le está pasando. E inclusive empoderarlo para ver qué cree él que puede hacer de distinto la próxima vez. También revisar los objetivos, los qué y los para qué hasta ese momento. ¿Está bien? Bien. ¿Seguimos, Hernán? Sí, no sé si querés responder un par de preguntas más o avanzamos y respondés al final. Después respondo, así no perdemos un poquito el hilo de lo que estamos hablando. Bien. Entonces, antes hablamos de los motivos que hacen a la motivación, del tema de la motivación básica y cotidiana, estuvimos hablando de los recursos, ahora vamos a hablar de los contextos. ¿Por qué es importante los contextos? Porque acá es donde impacta la acción que realiza el deportista, no solo consigo mismo, sino con el entorno en donde se encuentra. El tipo de disciplina que se elija también tiene que ver muchísimo cómo juega la motivación. Generalmente, cuando digo esto, es el nivel de, digamos, de complejidad en la experiencia o en la práctica de ese deporte, el nivel de complejidad que se puede llegar a necesitar para la etapa de la competencia. Eso también puede ser otro de los puntos a revisar para el tema de lo que hace a la motivación. Bien. Otro de los aspectos a considerar en los contextos es el momento evolutivo. Y acá esto es muy importante. ¿Qué le pasa a un chico en etapa primaria? ¿Qué le pasa a un deportista cuando está atravesando la adolescencia? ¿Qué nuevos motivos o para qué se empiezan a aparecer en él? ¿Y qué le pasa al adulto joven cuando se acerca a realizar una actividad deportiva o al adulto mayor? Los para qué de cada uno de ellos seguramente son diferentes. Y también les quiero contar algo bueno y algo malo. Lo bueno es que todos estos motivos o los para qué están constantemente cambiándose, y lo malo, entre comillas, es decirles que nuestra capacidad como coach o como psicólogos va a tener que estar siempre, estar presentes y monitoreando qué les está pasando. Y no dar por hecho que lo que se pudo haber manifestado en un momento dado se mantiene a lo largo del tiempo. Otro de los contextos tiene que ver con el tipo de competencia. Si hablamos de competencia barrial, si hablamos de competencia provincial, nacional, internacional, ¿de qué tipo de competencia estamos hablando? En sí mismo también constituye un factor de motivación. Y después les voy a poner otros elementos a esto, ¿no? Porque así como puede ser motivación y puede llegar a repercutir en forma positiva, si es demasiado alta a las percepciones que tiene el deportista de cuáles son sus habilidades, se pueden transformar en una situación de miedo y de huida, pero no es por ahora el tema. Pero lo importante es saber que el tipo de competencia también es motivación. Si a una persona, por ejemplo, que es corredora, se le ofrece, después de estar corriendo en varias provincias, la chance de correr la maratón de Nueva York, ya de por sí eso es motivación pura. Oh, bien. Acá tenemos otro elemento, que es el soporte externo. Cuando hablamos de soporte externo, hacemos una distinción entre lo que son los deportes individuales, en los cuales el deportista elige a su contexto de quién nos va a acompañar, y distinto es el soporte externo en los deportistas de deportes grupales, que es generalmente el cuerpo técnico quien los elige a ellos. A su vez, tenemos padres, tenemos, como dije antes, dirigentes, tenemos amigos. Eso también es otro de los factores a considerar. Bien. Y por último tenemos el nivel de competencia. Cuando hablamos de nivel, nos estamos refiriendo, hablamos de iniciación deportiva, de mediana competencia, de alta competencia, de amateur, de profesionalismo. ¿Ah?
generalmente los niveles de motivación se ven más en los casos en los cuales se nota el pasaje de un nivel a otro, y cómo eso va repercutiendo en el deportista. Bien, ahora pasamos a cuáles son las perspectivas motivacionales. Y acá los invito a que juguemos un poco con la imaginación. Yo se los regalo de esta manera, pero necesito de ustedes acá. Acá vamos a hablar de factores personales y factores situacionales. Dentro de los factores personales tenemos los intereses y tenemos las metas. ¿Ok? Tenemos esas ganas, esa garra, ese deseo que tenemos y la meta, que es lo que deseamos conseguir o que queremos cumplir. Y en los factores situacionales tenemos instalaciones o recursos, estilo del entrenador, es situacional, no es para siempre, y cómo se evalúan o interpretan los éxitos y las derrotas. ¿Cómo se construye la motivación? Imaginémonos que estos dos factores, hacemos dos grupos, los juntamos, y en la intersección entre ambos se construye la motivación. ¿Cómo venimos hasta ahora? Bien, bien, se ven a todos muy atentos. Entonces, esto es importante también a tomar en cuenta. A mí me ha pasado cuando trabajaba hace un tiempo atrás en Secretaría de Deportes, donde me tocaba con una tenista en su momento, donde ella decía, realmente me encanta lo que hago, estoy muy contenta, pero me aburre entrar acá, cancha de cemento, no hay nada que me motive alrededor, y sin embargo, cuando esa jugadora se la pudo llevar, obviamente, calendario planificado de por medio, a Italia, cómo el contexto permitió que su motivación se modificara. ¿Qué hice yo después cuando volví a Buenos Aires? Muy simple. Le ayudé a través de técnicas de visualización a recrearse en el contexto donde ella estaba, la imagen que había vivido y que tenía en su memoria de lo que había pasado en Italia. ¿Por qué? Porque el objetivo, un poco era antes lo que decía uno de los participantes, es encontrar la motivación adentro de ella. No que esté circunscrita solamente a lo de afuera, pero lo de afuera colabora. Entonces, cuando aquello no está presente, porque no está bajo nuestras posibilidades, digamos del deportista en este caso, ¿cómo la puede recrear igual a partir del uso de la memoria o de la ligazón a través de un ejercicio de visualización? ¿Está bien? Bien, vamos a continuar. Ahora viene, digamos, un regalito anticipado. ¿Cómo hacemos para incrementar la motivación? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere proponer algo? Tiene que ser simple, ¿eh? De aplicación directa. Hernán, ¿alguien dice? Todavía no, deben estar escribiendo y pensando algunos. Hay algunas preguntas que no hemos respondido, pero después lo vamos a ir respondiendo a lo largo de la... Se van a ir respondiendo sola a lo largo de la charla, y otras las vamos a ir haciendo al final. Acá Eva dice, proyectando los resultados. Ariel, apelando a la nostalgia, / recuerdos. Darío dice, si lo conoces, tocale como dice en el deporte, la fifra, no sé si está mal escrito, que dice. Marcar y felicitar las cosas positivas, desarrollando el ser interior, dice Franco. Bien. ¿Algo más, Hernán? María Elena dice reconocimiento. Pau dice revisando los para qué. Muy bien. Revisando las prácticas. Marcelo, ¿en lo profesional o en lo amateur? Pregunta. En general. Bien, bien chicos, me encantó. Sí, todo lo que dijeron en algunas estoy mucho más alineada porque tiene que ver más con la posibilidad de nosotros, y en otras también, de alguna manera,
impactan, pero no tiene el deportista control sobre ellas, y tampoco aquellos que trabajamos en la escena del deporte. Entonces, acá tenemos cosas muy simples. Enfatizar la experiencia positiva. Para aquellos que son coaches les diría que es importante que la experiencia positiva no esté dicha por el entrenador, ni por el padre, ni por cada uno de nosotros, sino que esté dicha por el jugador o por el deportista. Es el deportista el que tiene que contarnos para él o para ella cuál fue una experiencia positiva. Y enfatizarla. Y poder volverla a vivir de alguna manera como tal, pudiendo distinguir qué cosas le fueron pasando cuando las vivió. ¿Está bien? Muy importante. Asegurar experiencias de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estamos frente a una experiencia de calendario de competencias, por ejemplo, o a cualquier situación que tenga que verse con el entrenamiento en los cuales hay que enfrentar dos equipos o hay que enfrentar dos atletas, siempre tratar de llevar a situaciones donde una de las personas una vez y la otra la siguiente vez logren la posibilidad de sentirse que pudieron hacerlo con éxito. Esto es muy importante. Ni exponerlo a situaciones donde sientan que no van a poder, ni ponerlo en situaciones donde sientan que digamos, que no están motivados, que no alcanza el para qué lo van a hacer o se pueden aburrir. Es un fino equilibrio, pero es importante que pasen por esta experiencia. Es importantísimo. Participar de las decisiones que atañen a la práctica deportiva. Esto también es muy importante para aquellos que trabajan especialmente en la etapa de chicos a partir de los, yo diría 10, 11 años, poder incluirlos en lo que tiene que ver con las decisiones, a nivel de lo que decida un cuerpo técnico, o de lo que decida el entrenador, o lo que decidan el entrenador junto con los padres. Es importante que el chico, o el adulto, o el adolescente estén participando de ese momento. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que tener la sensación y la percepción de que son dueños de la propuesta, porque en definitiva son los que la van a ejecutar. Por lo tanto, es muy importante que lo que se tome como decisiones, también el deportista esté ahí, que aparte no nos olvidemos que es el actor principal. Utilizar refuerzos verbales y no verbales. Acá para aquellos que están estudiando coaching les diría que es lo que es la comunicación directa. Utilizar refuerzos verbales de aquello que para el deportista le hace sentido. O aquellos, digamos, aquella comunicación no verbal, también pactado o de alguna manera acordada previamente con el deportista. ¿Para qué? Para que tenga efecto, para que sirva. Establecer objetivos realistas, posibles. Hacer más divertidas las prácticas y los entrenamientos. Estas son algunas de las intervenciones efectivas que yo les quería regalar hoy y que pueden utilizarlas de acuerdo a los contextos donde ustedes están trabajando o donde a ustedes les gustaría trabajar, que se puede empezar a trabajar la motivación desde ahí, ya sea en deporte individual como en deporte de equipo. Bien, recuerdan que habíamos hablado que la motivación yo lo separé en 3 subelementos: motivo, meta y acción. Ahora vamos a la meta, que era, si lo recuerdan, el para qué. Fin que se desea alcanzar o conseguir, el para qué. ¿Está bien? Y esto es muy interesante, porque a veces uno cree que el para qué es obvio, o que el para qué está prefijado, o que el para qué lo tiene que decir el entrenador, o el para qué lo tiene que decir los padres. Esto es un estudio que se hicieron en unos gimnasios en España en el año 2017, con una población entre 16 y 85 años, y se testeó a un grupo significativo de personas, y lo que se descubrió fue que los para qués eran diferentes para cada uno de ellos. Por lo tanto, es muy importante esto, que el deportista tenga un lugar de protagonismo, no solamente cuando entra a la cancha, sino también en lo que está pasando afuera, para que aquellos que lo estamos acompañando tengamos elementos que vengan de ellos y no vengan de nosotros.
¿Cómo tienen que ser esas metas? Esas metas tienen que ser específicas, no pueden ser generales, tienen que ser cosas concretas que yo deseo alcanzar, factibles, o sea que haya un gran porcentaje de probabilidad de que eso se logre, realistas, y que significa que estén acorde a las habilidades de los atletas. También esto requiere de una planificación y requiere de un trabajo conjunto con cuerpo técnico o con entrenador o con la persona que conozca de este tema en particular. Bien, antes, no sé si fue Darío o quienes de los participantes estaban hablando de lo que es la motivación interna. Ahora yo voy a empezar a hablar un poquito de eso. Hernán, ¿alguna pregunta o continúo? No, siguieron algunas acotaciones. Ah, decime. Por ejemplo, Héctor decía visualizar el camino que lleva al éxito. Dice, Uh-huh. en un deporte colectivo darles responsabilidad, comenta Gustavo. Vero dice, busco llegar a lo más profundo, a que saquen todo, que nada quede guardado. Siempre hay algo más para dar y no guardar nada. Uh-huh. Sí, lo único que les digo es que en este camino de visualización del éxito, que es muy interesante, hay varias técnicas con eso, mi experiencia me demostró que lo que fue más efectivo fue a partir de utilizar algo vivido por la persona, no solamente recreado como lo que le gustaría vivir, sino que ya lo experimentó. Por eso, donde yo les decía esto de garantizar experiencias de éxito. Aunque sea muy pequeña, aunque no sea algo que la persona se imaginó que si no es el US Open de tenis no es nada, sino que lo que haya logrado genera un impacto interno que permite empezar a construir a partir de ahí otras experiencias similares. Bien, chicos, me encanta. Bueno, ¿continúo, Hernán? Sí, había Sí, levantado la mano Darío, no sé si estaba escribiendo alguna consulta. Si no, mientras avanzamos y después... avanzo. Bien, acá tenemos la motivación extrínseca. Bien, ¿qué es la motivación extrínseca? Es la motivación orientada hacia la competitividad. Tiene como objetivo el compararse con los demás y se encuentra asociada a los resultados. Es una parte, ¿tá?, que existe dentro de lo que es la escena del deporte. La duración es corta y es específica, empieza y termina en un momento, y ahí se terminó. Más que hablamos, o sea, esto está muy diferenciada a lo mejor en los deportes individuales, donde depende de lo que pase, como el resultado, continúas o no en competencia, generalmente quedas afuera de la competencia, y distinto a lo que pasa en los deportes grupales, que depende que ganes o pierdas, podés continuar dentro de la temporada del torneo, depende del ranking o el lugar que tengas, el puesto, pero no perdés tu instancia de seguir compitiendo. Por lo tanto, esto es importante a considerar. El tema es si lo usamos todo el tiempo, si lo consideramos como que es lo único, o qué hacemos con ello. Y por otro lado, tenemos la motivación intrínseca, que es la que está orientada hacia la maestría. Tiene como objetivo el aprendizaje y la mejora de sus habilidades. La duración es prolongada y amplia. Bien, ¿cuál es buena, cuál es mala? Están las dos presentes. El tema es el momento en que se encuentra el deportista y lo que esté necesitando en ese momento el deportista. ¿Tá? Acá no se trata que haya una que sea más efectiva que la otra, porque si estamos ante una situación de competencia, la motivación tiene que ser extrínseca, pero si estamos ante una instancia de entrenamiento, la motivación tiene que ser intrínseca. El problema es cuando se mezclan los espacios con los tiempos. Por lo tanto, si yo pongo motivación extrínseca dentro de una instancia de competencia, generalmente logro que el deportista se enoje muy rápido porque no le sale el gesto deportivo, se frustre porque se considera que no sirve y no logra avanzar en su proceso y en su progreso, que era uno, recuerda, de los motivos y los recursos en la motivación, la superación y el progreso. Ahora, si yo busco la motivación intrínseca en una instancia de competencia, tampoco estoy en el aquí y ahora de la experiencia. Por lo tanto, depende del contexto. Lo que sí tenemos que saber es que ambas dos existen. El tema es
cuál es la tendencia y en qué momento surge. Y acá les regalo esto, que es algo que a mí me apasiona, que tiene que ver mucho con lo que es el clima motivacional. El clima motivacional tiene que ver, la medición del clima motivacional tiene que ver exactamente con las percepciones que tiene el deportista de las expectativas del entorno deportivo. ¿Qué es esto? Ya no es lo que le pasa a él, es lo que él percibe en relación al entorno. Si hay una tendencia hacia la maestría y la tarea, o si hay una tendencia hacia la competitividad y los resultados. Pero acá es la relación con el entorno. Y cuando hablamos de entorno, me estoy refiriendo a todos los actores de la escena deportiva. Por lo tanto, es muy importante revisar este concepto, porque es la percepción que tiene el deportista. Entonces, de acuerdo a donde él se sienta que se está moviendo, puede manejarse con mayor soltura a la hora de lo que está logrando, o puede empezar a tener conversaciones privadas al sentir que a lo mejor no está cumpliendo con las expectativas que están teniendo el entorno deportivo. Y esto resignifica, una vez más, el por qué es importante que el deportista participe de esas famosas decisiones que se tomen, porque es una forma de comprometerlo y de hacerlo dueño, y a su vez parte integrante de lo que está pasando. Ya no hay una adentro y una afuera, sino es una interacción constante entre lo que el deportista piensa, siente y hace, y lo que el contexto espera que ocurra. Esto también se puede medir. Ahí tengo un par de preguntas, Mariela. Sí, cómo no. Ahí me dicen, por ejemplo, pregunta Pau, ¿cómo acompañar a un deportista a que un deportista se conecte con la intrínseca cuando hay exceso de la otra, cuando hay exceso de competitividad? Bueno, hay que revisar varias cosas. Una de las cuestiones hay primero que ver el calendario, porque no se pueden tomar un tema así de la nada. Y muchas veces hay que utilizar recursos para qué te sirve, que, otra vez, para qué estás practicando esta actividad, a dónde te gustaría llegar, qué es lo que vos sentís que te hace sentir bien mientras lo haces, qué aspectos o qué momentos de la práctica vos sentís que no la pasás bien o te aburrís. Empezar a conectarlo con lo que va viviendo en el aquí ahora de lo que está atravesando y que tome conciencia si le sirve o no y para qué, de alguna manera. Estos son recursos que el coach deportivo los puede aplicar, o los entrenadores, o inclusive los padres a veces. Pero es muy efectivo ayudarlo al deportista a que piense si lo que está haciendo es para qué. Pero para ello tenemos que trabajar con un cierto nivel de conciencia, que él se dé cuenta que lo que está haciendo no le sirve. Si en eso no hay toma de conciencia, no hay ayuda que valga. Otra de las formas que me ha pasado a mí trabajar es preguntarle a un deportista, cuando yo percibo que eso pasa y del otro lado hay sufrimiento, entre comillas, digo, no pasarla bien, es cómo querés que te ayude. Porque yo noto que no la estás pasando bien. ¿Es así? Sí. ¿Cómo te gustaría que te ayude? Y esta es otra forma de intervención efectiva, por ejemplo. Porque nosotros tampoco podemos tener constantemente, digamos, la respuesta única a la necesidad del otro, sino que también es importante que el otro pueda encontrar qué está necesitando para poder estar en una actitud de apertura y de recepción mayor. ¿Está bien? Genial. Bien, continúo. Sí, no sé si querés Dale. responder una pregunta más o seguís y respondemos al final. Continúo un poco más, continúo un poquito Dale. más. Bien. Y como les decía, recuerdan, motivación, motivo qué, meta para qué, la acción, la acción que es el movimiento hacia el logro, el proceso. Y acá les voy a regalar un concepto que buscando el material para armar este webinar lo encontré. Todos sabemos y escuchamos lo que son los test de inteligencia y que lo que tienden es a evaluar el coeficiente intelectual. Dentro del contexto educativo, ese tipo de test ayudan de alguna manera a clasificar a los alumnos, a decir, bueno, quién tiene un coeficiente de inteligencia alto y quién no. Y generalmente asociado que aquel que tiene el coeficiente de inteligencia alto va a lograr el éxito. Bien.
Acá Laín García Calvo nos invita a reflexionar sobre otro coeficiente, que es el de imparabilidad, que da respuesta a aquellas personas que son de conocimiento público, que sin haber pasado, a lo mejor por instancias formativas llamadas escuela, también lograron éxito. Y a lo mejor no fueron evaluados con el coeficiente, digamos, no respetaban los estándares que esperaba la escuela en ese coeficiente de intelectual, digamos, de inteligencia, pero sí fueron muy altos en lo que es el coeficiente de imparabilidad. Y les voy a contar qué es, para aquellos que no lo escucharon, pero que nos invita muchísimo a pensarlo en esto de la acción. O sea, ya tengo un motivo claro, ya tengo un para qué, y ahora acciono. ¡Pum! Voy para adelante. ¿Qué lo constituye a este coeficiente de imparabilidad? Tener un objetivo principal claro. ¿Tá? Cuando yo sé lo que yo quiero, voy hacia eso. Esa es mi meta, hacia allá voy. Capacidad de resiliencia. Tengo capacidad, tengo mecanismos de afrontamiento lo suficientemente fuertes para hacerle frente a aquello que percibo que no me sirve o que no me hace sentir bien. Capacidad para sacar recursos de donde no hay. ¿Qué es esto? Lo escuchamos muchas veces en los deportistas decir, no lo puedo creer como fue, di mucho más de lo que pensaba, hoy estuve imparable. Es esto, es lograr esa soltura y esa apertura suficiente, necesaria. En el tenis se habla de zone, estar en la zona, que es estar en ese momento de liviandad en la cual uno da máximos. Capacidad de transformar situaciones difíciles en oportunidades. Interesante, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto aquello que me está pasando alrededor y a partir de ahí, cómo lo acciono? Sería cómo creo la realidad que tengo, que no tiene por qué ser igual para todo el mundo, desde la interpretación, ¿no? Bien. Capacidad para construir vínculos posibilitantes. Capacidad de desarrollar empatía con personas del entorno deportivo poco accesibles. Y esto lo pensé muchísimo en relación al punto de qué pasa con los deportes de equipo, cuando una vez más se jerarquiza esto de que el equipo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando con alguno del equipo a lo mejor no tengo una buena relación, pero sé que el trabajo en equipo justifica la posibilidad de que todos, mientras las luces del estadio estén encendidas, nos permitan llegar a lo que todos estamos deseando, que es lograr el éxito? Este es el coeficiente de imparabilidad. Bien. Ahora vamos a volver un poquito al concepto de motivación y les voy a regalar algunos tópicos, que también es otra forma de abordar al deportista en el tema de la motivación. Cómo revisar, cómo escuchar, cómo observar, inclusive cómo preguntar, si queremos hablar de motivación. El balance. ¿Qué es el balance? El balance es importante para ver qué le pasa a ese deportista afuera de la instancia de la práctica deportiva con relación al adentro. Es importante que exista un balance entre su vida real y su vida deportiva. En este caso hay muchas técnicas que tienen que ver con el chequeo o el rechequeo de lo que el deportista está viviendo, sintiendo de esa instancia. Después tenemos el tema de las temporadas, que también es otra variable que tiene que ver con la motivación. Generalmente, cuando los deportistas están en etapa en calendario competitivo, suelen estar expuestas a altas exigencias de la competencia. Esto trae aparejado que no se descansa de la manera que se tendría que descansar, entendiendo que el descanso es fundamental para, digamos, como reservorio de energía. Esto afecta también a la motivación. El descanso como la alimentación, ambas cosas. La armonía. ¿Qué es la armonía? Es cuando nosotros empezamos a notar en aquellos deportistas que entre el pensar, el decir, el sentir y el hacer no hay coherencia o no hay una alineación. Esto, en este punto, también podemos indagar, de acuerdo a lo que venimos escuchando, por dónde
ver que pueda aparecer algo del orden del dilema o del orden del conflicto. Otra vez, como les dije al principio, el deportista, cuando no logra hablar lo que le pasa, lo resuelve a través del cuerpo. Y la resolución a través del cuerpo es a través de una lesión. Esto es empezar a trabajar en prevención también de lesiones. Y por último tenemos el logro de los objetivos. Como les dije antes, es importante que haya logro. Hay que garantizar experiencias de éxito de alguna manera. Pero también es verdad que es esto de la significación que le damos a lo que son el logro de los objetivos. Esto ha pasado muchas veces en trabajo con distintos atletas, especialmente con el caso de los corredores, que me ha pasado de una persona puntualmente, adulta, que había decidido correr una media maratón, y el objetivo de esa persona era llegar, y era no caminar, era correr todo el tiempo. Les cuento, Chocha estaba súper feliz que lo había logrado. Salió última, detrás de ella venía la ambulancia. Pero también teníamos al atleta profesional, a los de elite, en un keniata, que también estaba contento y había salido primero. Entonces uno dice, ay, ¿de qué puede estar contenta si salió última? Porque el logro de los objetivos también es personal. ¿Qué significación o qué sentido le da a cada uno cuando habla de logré mi objetivo? Y esta también es una función importante a escuchar, no a inferir o a decir eso no vale o no, o sí vale, sino a escuchar al atleta o al deportista de qué significación o qué sentido le da cuando él dice que logró un objetivo. Bien, acá vamos a pasar a otro de los conceptos que ayudan a la motivación. Y tenemos, por excelencia, la confianza. Cuando hay confianza, hay motivación. Les dije, se pueden modificar los motivos, se pueden modificar los para qué, pero hay confianza. La persona cree en sí misma. El entorno deportivo cree en esa persona y esa persona cree en el entorno deportivo. Eso de por sí ya se empuje. Y se ve, ¿eh? La concentración, como decía antes, ir de lo general a lo específico. Estamos concentrados hacia dónde queremos ir. Y por último, la focalización de la atención. Ya ahí estamos puestos exactamente hacia el fin que queremos alcanzar. Pero para llegar a este tipo de trabajo gradual, hay que ir hablándolo, observándolo y ayudándolo al deportista a ser cada vez más específico para que su acción después acompañe aquello que quiere. Bien, ahora, como es muy común en mí, les voy a dar un ejercicio para que hagan todos. ¿Qué les parece? Dale. Vamos para adelante. Bueno, van a escribir en una hoja, escribir un objetivo relacionado a la actividad física o a la práctica de un deporte. Este es un trabajo de motivación y tiene que ver y se ubica dentro de una planificación general en lo que es el plan de entrenamiento mental. Esto para que lo hagan todos los que están acá presentes, ¿eh? Escribir los por qué de haber elegido esa actividad en una columna y el para qué lo quiero hacer en la otra. Y en el plan de acción, diseñar los primeros pasos a seguir el día siguiente. Ahora con Hernán les vamos a dar un ratito para que lo hagan, pero les hice un dibujito para que lo puedan ver más claro lo que está acá escrito en palabras. Entonces, tenemos la actividad física deportiva elegida, por ejemplo, salir a correr. ¿Por qué? Porque quiero hacer actividad al aire libre. ¿Para qué? Para sentirme saludable. ¿Qué plan de acción comienzo mañana? Buscar lugares de entrenamiento. Hacerme un chequeo físico. Esto es empezar a trabajar la motivación. Trabajo un motivo, trabajo el por qué, trabajo el para qué y genero una acción. Esta es una muy buena planilla para trabajarla con los deportistas también. Así que les regalamos unos minutitos, Hernán. Dale. Un par de Para que minutos, lo sí. hagan. Practíquenlo. Ahora y vean cómo se ven pensando de esta manera.
y trabajando con su propia motivación. Aquellos que hacen un deporte, elijan lo que quieran, y aquellos que todavía no empezaron ninguna actividad deportiva o actividad física, bienvenido al primer momento. Mientras tanto, no sé si querés responder alguna pregunta. Dale. Igual les daría aunque sea un minutito o dos para que piensen un poco, porque si no van a estar prestando atención al mismo tiempo. Vale, vamos a hacer así. Bueno, Evangelina ya terminó. Muy bien, Eva. Pau también. Verónica, están a full, ¿eh? Ya están. Ya tengo unos cuantos que están listos. Esta ficha es muy interesante y es muy productiva para que la puedan hacer todos los días. La pueden pegar ahí en la heladera, en la nevera, depende del país donde estén, y poder recordarla y poder empezar a accionar. Pensar en grande y hacer en pequeño, como nosotros decimos siempre acá. Pero hacer, fundamental. Bueno, ya hay unos cuantos que terminaron. Vienen trabajando rápido. Qué bueno. Franco, Vero, Marcelo, Cecilia. Sandra Conceta, nunca había visto. Mirá. Bueno, Hernán, continuamos, ¿sí? Sí. Para aquellos que no lo pudieron terminar en estos momentos, síganlo cuando quieran, pero háganlo. Les digo que es muy efectiva como técnica. Y si necesitan utilizarlos con sus deportistas, lo pueden utilizar también. Bien, continúo. Entonces, ¿qué es uno de los, digamos, de los fundamentos más importantes para mí cuando yo hablo de motivación? Recordando que los motivos pueden variarse, que los para qué también, que depende del contexto en donde se esté realizando, que depende de cómo ese deportista percibe su contexto en el cual se está moviendo, y que lo importante es entender este concepto, que la motivación no es rígida ni estática en sí misma, sino que está en constante movimiento. Pero pues una de las cosas que para mí son fundamentales en estos años de experiencia, y se los quiero regalar hoy, es que primero de todo hay una toma de conciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que no estoy haciendo? A esto le sumo responsabilidad. Cuando yo sé lo que estoy haciendo y puedo darme cuenta de quién soy cuando lo hago o de lo que no estoy haciendo, tengo como consecuencia, si ambas dos tienen un nivel alto de conciencia y un nivel alto de responsabilidad, logro por lo tanto alta motivación deportiva. Que de alguna manera esto es el eje que para mí encierra
cuando nosotros decimos si un deportista está o no está motivado, es en realidad qué es lo que él o ella pueden hacer cuando toman conciencia de esto y qué pueden hacer a partir de lo que se dieron cuenta. Y nosotros podemos acompañar en ese proceso. Pero si este cambio o si esta percepción o distinción no aparece por parte del deportista, es como dijo alguien antes, todo lo que venga de afuera va a ser del afuera, nunca va a tener el sello propio por parte del deportista. Por lo tanto, su duración va a ser corta. Nuestra propuesta es que no, que sea duración prolongada y que principalmente sea parte del proceso de autoconocimiento que tenga ese deportista para maximizar, en definitiva, su gesto deportivo y su rendimiento. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos. Muchas gracias, Mariela. La verdad que es muy interesante, la gente acá, la verdad que está muy agradecida. Te leo un par de preguntas. Dale, cómo no. Sí. Bueno, acá Marcelo preguntaba, ¿cómo buscar el equilibrio entre la motivación y el rendimiento? O sea, que esa motivación lo exceda y que termine rindiendo mal dentro del campo de juego. Bien. Lo que yo sugiero en estos casos es, primero, cuando estamos hablando de motivación, ¿por qué tendría que exceder? Me parece que acá hay una confusión con el término confianza. El problema generalmente, por lo cual de alguna manera el rendimiento se puede haber afectado, es cuando la confianza es muy alta, es muy elevada. Por lo tanto, lo que se pone de alguna manera en tela de juicio es la validación que yo hago del oponente y por lo tanto de mí misma. Pero la motivación, que es energía pura, no atenta al rendimiento. Al contrario, genera que, aunque haya un tropiezo, el tiempo de estar caído sea el más corto posible. Lo que sí atenta al rendimiento en general, y hablamos en general porque cada caso es particular, y ahí sí tengo que decirles que hay que ver cada caso, es la confianza. La confianza y el rendimiento pueden ser pares que vayan de la mano o pueden ser totalmente contraproducentes, depende la intensidad de cada uno. Buenísimo. Las consultas vamos a tratar de hacerlas en el cuadrito de preguntas y respuestas, que es más fácil para poder llevarla y poder contestarles a la mayoría. Evangelina pregunta, ¿la toma de conciencia puede verse opacada por el deseo de competitividad con el grupo? No, la toma de conciencia siempre es toma de conciencia. Si tiene que ver con que hay competitividad con respecto al grupo, y será esa la toma de conciencia. Pero lo tiene que de alguna manera percibir o ayudarlo a través de preguntas a que el deportista se dé cuenta que es eso. Porque si no, está dicho por nosotros lo que es. Hasta que la persona, a través de preguntas, no logre darse cuenta qué es, porque también nos puede pasar, y me ha pasado muchas veces, que desde el conjunto de actores que hacen a la escena deportiva, se lee una situación de una manera y el deportista la está leyendo de otra, o la está viviendo de otra. Entonces acá lo importante es poder preguntar. Una vez que se pregunta, se toma conciencia, y ahora que te diste cuenta de esto, ¿qué vas a hacer de distinto? Y a partir de ahí es que hay una acción que empieza a diseñarse. Ariel consulta, dice, ¿se puede desarrollar la motivación en niños a partir de 7 años, mientras el deporte y los valores para que la misma motivación se haga un hábito y lo tomen como parte del desarrollo deportivo? Mientras aprenden el deporte, dice, y los valores para que la misma motivación se haga un hábito. Como les dije antes, la motivación de por sí no es constante, no es un hábito la motivación. Lo que puede ser un hábito es el aprender, el progresar, el divertirse. Si nosotros manejamos algunas variables, como si estuviéramos a cargo del entrenamiento de la práctica, y manejamos algunos conocimientos, como los que yo les entregué antes a ustedes, como recursos motivacionales, constante, vamos a ayudar a que ese chico o ese niño o esa niña puedan tener motivación alta. Pero en realidad eso puede también modificarse.
No se olviden que hablamos también del tema del balance. También hay que ver qué pasa con esos niños dentro de su casa al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No somos compartimentos estancos, estamos constantemente viviendo en sistemas y depende de nosotros, del cómo estamos, también eso impacta en nosotros, pero también impacta en el sistema de alguna manera. Entonces, todo colabora, pero la motivación no es algo estático, no es un concepto estático, hay que estar revisándola o, como yo trabajé y sigo haciéndolo actualmente, es monitoreándola, ver constantemente en qué anda, si hay algún cambio de los qué, de los para qué pasa por ahí. Bien. Eh, Edgar pregunta, si acompaño a un adolescente y no tiene confianza o no valora lo que hace, pero sí ve lo positivo de los demás, ¿cómo seguir apoyándolo? En la etapa adolescente es una etapa interesante, es una etapa de muchos desafíos. A veces es más fácil ver en los otros y no ver en uno. Y también hay otras teorías que dicen que nosotros lo que hacemos es proyectar en los otros una parte nuestra. Ahí hay que trabajar en forma individual con ese chico y también se puede trabajar inclusive en forma grupal. ¿Qué imagen el grupo le puede dar a esta persona para que pueda construir su sentirse bien y ser parte de esa misma ideología, digamos, de que si él ve en el grupo que todos están bien y él no, ¿cómo puede ser parte de ese grupo? O sea, se puede trabajar en forma individual y también se puede trabajar en forma grupal, viendo qué nuevo rol este deportista puede empezar a tener dentro de esa dinámica de grupo, el cual él considera que es bueno. O sea, que el grupo es bueno, ¿no? Bien, buenísimo. Brenda consulta, ¿qué pasa cuando el profesor no motiva al alumno? Y habría que ver la motivación del profesor. En este caso, ¿qué pasa cuando el profesor no motiva al alumno? Y hay que trabajar con el profesor. Es cuando yo les decía esta intervención indirecta, como asesor o como formador, hay que trabajar. Porque digamos que el entrenador es el motivador por excelencia, aparte de ser un modelo para ese chico. Si él no es motivador, hay que empezar a trabajar con él o habrá que tomar otro tipo de decisiones, depende cuál es el rol que ocupen aquellos que ven que no es motivador, ¿no? De alguna manera. Pero hay Claro, que trabajar con el entrenador, no con el chico. tal cual. Darío dice bueno, que es director técnico y también está haciendo el curso de coaching para líderes. Dice, creo que puedo decir que el tema de hacerme preguntas cambió mi forma de relacionarme con los deportistas, más cuando los resultados son más negativos que positivos. Tenemos que saber y observar a los demás, ahí es donde saqué los resultados deseados. Buenísimo eso. Excelente. A eso que estás diciendo en este caso vos es exactamente lo que nosotros llamamos proceso o toma de conciencia. Espectacular, totalmente alineada con lo que dijiste. Rubén consulta cómo manejo los miedos del jugador y en momentos de definición se cae y se conforma con el segundo puesto. Me hiciste acordar, yo hace unos años atrás fui consultada por el diario Le acerca del síndrome del segundo puesto. Es muy complejo el tema. Esto de los miedos es un tema, el segundo puesto es otro tema, y la explicación o el cuentito que se cuenta al deportista es otro tema. ¿Qué quiero decir? Eh, en este caso hay que trabajar con el deportista en forma directa, evidentemente hay que trabajar con la resignificación de lo que está haciendo y con su autopercepción de las habilidades que él cree que cuenta, por ejemplo. Todo este trabajo, lo que yo sí les quiero contar es que no es aislado del trabajo físico y técnico, no es que nosotros nos ocupamos de que la mesa siempre esté en equilibrio, no, nosotros somos una pata más en esta mesa, se trabaja en forma articulada con el área técnica y el área física también, ¿no? Porque estamos hablando de habilidades. Buenísimo. Franco dice, ¿cómo influye la presión ejercida por los familiares sobre los deportistas niños y cómo alineamos las emociones del niño? Es una pregunta muy buena esa. No hay una receta única. Muchas veces la presión depende del chico y depende de lo que el chico interpreta de esas presiones.
Yo siempre que trabajo con papás o con, digamos, sí, con padres en excelencia, más que todo aquellos que están trabajando con entrenadores y toman un rol demasiado protagónico y pierden su función de padre, es recordarles que el camino se puede terminar muy rápido cuando el chico que juega al fútbol no se ponga más los botines, o cuando el que juega al tenis cuelgue la raqueta, o cuando haga otro deporte deje de querer hacerlo. O sea, el camino es corto de alguna manera. Esto también trabajamos con la toma de conciencia con los padres, para ver qué es lo que ellos están queriendo que pase, cómo ellos pueden ubicarse en este escenario, y lo útiles que pueden ser si pueden empezar a participar con otro tipo de estrategia, y si se les da las estrategias, se les da los elementos a los papás para que los puedan ejercitar. Lo que yo siempre trabajo es que el papá siga siendo el papá, o la mamá, ¿no? Y que el chico, cuando va al club, o cuando va a la cancha, o cuando va al escenario deportivo, en ese momento es deportista, pero antes es hijo, es estudiante, es hermano. No se puede hacer un continuado, porque cuando se hace un continuado de funciones, se cortó. Y a veces es lo más saludable que le puede pasar a un chico, por ejemplo. Bien. Acá César consulta. Mencionaste que un deportista, al lesionarse o busca la lesión, es un síntoma de agresión hacia él. ¿La autolesión es reflejo interior? Si en caso es así, ¿lo tratarías? Bien, te cuento, el tema de las lesiones es la resolución de un conflicto interno. Lo podemos pensar que es un autoboicot, podemos pensar lo que quieran. Lo que sucede muchas veces con los deportistas es que el riesgo es muy alto, porque uno se lesiona, pero esto trae consecuencias secundarias que pueden ser demasiado, o sea, nefastas para lo que es el tiempo de recuperación, o el tiempo de trabajar el miedo para volver a la escena digamos, deportiva otra vez. No es en forma consciente, es totalmente inconsciente. Lo que nosotros sí tenemos son elementos para leerla en términos de anticiparla. Y ojo al piojo, una cosa es cuando hablamos de lesiones deportivas, y otra cosa es cuando hablamos de accidentes deportivos. Son dos cosas diferentes. El accidente deportivo se da en forma fortuita, se ocurrió, pero la lesión generalmente tiene un contexto, tiene un antes y tiene un después, que el deportista lo expresa a través de la palabra. Entonces, no digo solamente que es una forma de resolver aquello que de alguna manera no lo puede resolver y el cuerpo lo termina definiendo. Que no nos olvidemos que para el deportista el cuerpo es su herramienta de trabajo, podríamos decir. Muy bien. Vero, eh, ¿qué hacer cuando el equipo responde siempre, pero en instancias finales se cae? Yo preguntaría qué significa responde siempre y qué significa se cae. Cuando un equipo se constituye con objetivos de equipo, no con objetivos dados por un técnico o por un dirigente, la fuerza por el cumplimiento del objetivo supera las, digamos, las expectativas individuales. Ahora, hay que saber un poquito más, me falta información para poder darte más ajustada la respuesta, pero yo revisaría mucho cómo se construyó ese objetivo y cómo se fue construyendo después de cada etapa competitiva. Y ahí es muy, muy importante trabajar la cohesión grupal, entre otras cosas. Buenísimo. Marcelo pregunta, en lo personal me pasó 2 veces que mi cuerpo se expresó por lesiones. No sé si fue casualidad o qué, pero fue cuando más enfocado estaba en mi objetivo personal. ¿Cómo hago para identificarlo en chicos, adolescentes, adultos que están entrenando al deporte de alto rendimiento? Más que identificarlo, estate atento. Cuando algo empieza a hacerse, empiezan a hablar o empiezan a tener diferentes tipos de comportamientos o conductas dentro de la cancha, cuando aparecen cuestiones a lo mejor de llegar un poco tarde, cuando hay cierta irritabilidad. O sea, lo importante en todo esto no es transformarnos en constantes, digamos, agentes preventivos, pero cuando empecemos a escuchar cosas que vemos que no están de acuerdo a lo que habitualmente el deportista tenía como conducta, acá tenemos que parar. Y ahí es donde hay que hacer una intervención efectiva.
quiero aclarar una vez más, el tema de las lesiones, y no es una generalidad, yo hablo de los casos que fueron muchos, porque aparte a mí me han enviado gente que he tenido que recuperar lo que era la lesión deportiva, esto de tener que volver a la instancia de competencia o de entrenamiento y tenían mucho miedo. Por ejemplo, en ese caso, lo que yo tuve que trabajar era cómo reconducir nuevamente la situación que se había vivido antes y de qué manera resolver lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué sucede con la lesión? Momentáneamente te aleja del escenario deportivo. Eso es lo que te genera. Lo que sucede es que no sabemos hasta cuándo. Y ahí está el riesgo, de alguna manera. Hernán, estoy con un problema de batería. Necesito 2 minutos. Bueno, no hay problema. Hay muchos que te están esperando todavía, así que no hay... Sí, perdón, un segundo. Bueno, aprovecho para comentarles que bueno, esto se da en el entorno de lo que es el coaching deportivo, son programas que estamos armando para el 2019, y junto con el Instituto IESER y la consultora de coaching Emovere, que como dije al principio viene desde el 2015 haciendo programas de coaching organizacional. Se está dando acá en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en Buenos Aires. Así que cualquier información que quieran saber, consultas, nosotros igual tenemos todos sus correos, ahí están, yo les dejo la dirección del IESER y de Emovere para que puedan investigar un poquito más, y cualquier duda nos escriben. Sí, acá estoy. ¿Estamos, Mariela? Sí. Bien. Marta Leiva dice, hay un mensaje, dice, jugaste como nunca y perdiste como siempre. Dice, ¿es un paradigma estático que limita la motivación del crecimiento y afronte a las cosas? Yo lo llamaría una creencia que hay que preguntarle al deportista qué le significa y para qué le sirve. Recordemos que la capacidad de percepción y la capacidad de poder darle una significación distinta a cada hecho que va viviendo el deportista remite a lo que es su modelo mental, y su modelo mental remite al momento cuando nació, donde se crió, cuáles fueron sus experiencias anteriores, cómo fueron sus primeros contactos con el mundo exterior. Por lo tanto, este tipo de frases son muy interesantes, pero la significación o el sentido que le da es muy particular y es de cada uno. Si eso le hace un efecto posibilitante a la persona, y bueno, que lo use, pero si no, que también, una vez más, tome conciencia que si eso le persiste a nivel de la memoria, para qué le está sirviendo, y cómo lo puede reemplazar por alguna, digamos, una construcción propia que le sea proactiva en la consecución de su objetivo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Verónica, ¿cómo se motiva a un entrenador que no siente, o que siente, a ver, justo se me corrió. ¿Cómo se motiva un entrenador que no siente que no puede llegar a sus jugadores? Bueno, tendríamos que pensar si es una cuestión de motivación o es una cuestión de cómo crear vínculos con otros, más que motivación. Yo en esos casos pensaría en cómo generar vínculos que permitan crear o co-crear una realidad con el equipo en vías a lo que están haciendo todos ahí, al para qué de todos. No lo escucho, y por lo menos por lo que vos estás diciendo, Hernán, no lo escucho como que tenga que ver del lado de la motivación en sí, pero sí lo escucho que tiene que ver con la posibilidad de crear vínculos y de que también el entrenador es parte de ese equipo y se sienta parte de ese equipo. Bien. César pregunta, ¿cómo determinás los actores de la escena deportiva? Lo trataste en la motivación. Dice, ¿y cómo usarlo para el progreso efectivo del deportista? Gracias, saludos desde Perú.
Muchísimas gracias. ¿Me repetís la primera parte? ¿Cómo? Dice, ¿cómo determinar los actores de la escena deportiva y cómo usarlo para el progreso efectivo del deportista? Espectacular. Los actores de la escena deportiva, estamos hablando de padres, cuerpo técnico, dirigentes. Esos son los actores de la escena deportiva. Obviamente, cuando hablamos de padres, estamos hablando de chicos o de adolescentes. ¿Tá? Ahora, ¿cómo trabajarlo en forma efectiva? Es así, ¿no? Con el deportista, Hernán. Sí. Bien, en esto de la construcción de objetivos comunes, en esto de que todos participen de las decisiones, que todos logren ser parte, entre comillas, adueñarse de los objetivos y a su vez tengan roles diferenciados que permitan en la realización de lo que tienen que hacer. Algo así como que el técnico se ocupe de lo que tiene que hacer a nivel técnico, que el preparador físico de lo suyo y que el padre de lo suyo. No hay un padre que es entrenador, un técnico que es padre, y se empiezan a cruzar todas las funciones. Esa es una forma muy, digamos, proactiva de poder ayudar y acompañar al protagonista número uno, que es el deportista, en la consecución de sus objetivos individuales o en este caso grupales que hacen al contexto. Bueno, acá hay una desde el lado del deportista, que sería, Marcelo pregunta, ¿hay algún tipo de automotivación para poder intentar motivar de una mejor manera? Hay muchísimas técnicas de automotivación. Una que yo trabajo muchísimo es cuando el deportista encuentra adentro de sí mismo algunas palabras que le sean llave para abrir emociones positivas. A veces suponemos que el vamos, vamos, o en otros países pueden utilizar otro tipo de vocabulario, es unificado para todo el mundo. Y hay gente que esa palabra no le hace sentido, no le dice nada. Entonces es justamente utilizar el vocabulario que utiliza el deportista y que le haga sentido, o que lo logre asociar vía la memoria con algo importante, y eso es una técnica de automotivación para utilizar. Dice Rubén, pregunta, si un adolescente tiene problemas de familia y lo manifiesta cortándose, dice, entiendo que por ahí alejándose, ¿es un tema para coaching deportivo o psicológico, o psicólogo? ¿Para él y su familia? ¿Qué pregunta? Si es algo que pasa fuera de la escena del deporte, no entra el coach deportivo para nada, y depende de lo que estamos hablando, tiene que entrar un psicólogo. Mi sugerencia es que sea un psicólogo, siempre, en esos casos, ¿no? Donde trabajamos adolescentes más contextos familiares. Aún sin saber exactamente la problemática, lo sugiero que sean tratados por un psicólogo, absolutamente. Martín, ¿está de acuerdo con los videos motivacionales donde participan los familiares de los jugadores antes de una final? De ser así, ¿qué debo tener en cuenta antes de realizarlo? ¿Esto que entiendo que lo realiza? Claro, si te preguntas si estás de Bien. acuerdo con estos tipos de Te videos. cuento, te cuento lo que yo estoy de acuerdo. Si a la persona que lo va a escuchar le sirve, yo estoy de acuerdo. Si a la persona que lo va a escuchar no le sirve, que yo estoy de acuerdo no tiene el sentido. Acá lo que yo hice y sigo haciendo aún con los deportistas con los que trabajo, es que el lugar de protagonista y de protagonismo, ambas cosas la tiene el deportista. Él tiene que, dice lo que está necesitando o no. No podemos estar adivinando. A veces dijiste algo muy bueno, porque a veces tenemos las mejores de las intenciones, creyendo que es lo mejor, porque es lo que a uno le haría bien, pero sin embargo, a la otra persona le pasa otra cosa y necesita otra cosa. Entonces, si el deportista eso lo ayuda a motivarse, a levantarse, a creer en sí mismo y a dar lo mejor, y que lo reciba. A ver, lo que yo no, con lo que yo no estoy totalmente, digamos, alineada, es que aunque poner todo afuera, la motivación no puede ser totalmente extrínseca, tienen que haber cosas de dominio del deportista, porque si por algún motivo se corta la luz, o por si por algún motivo no tienen internet, o no X motivo pasa, no sirve estar apegado a algo externo. Sin embargo, lo que pasa internamente por el deportista es lo que está presente siempre y es lo que lo acompaña.
Entonces ahí tenemos mayor control y mayor asertividad en lo que está haciendo, porque depende de él. Bien, bueno, acá Martín agradece y manda saludos desde Chubut. Muchas gracias igualmente. Por el momento acá no tengo más preguntas, así que ¿alguno más quiere preguntar algo? Evangelina agradece. Bueno, esperamos que todos hayan tenido una buena experiencia, que les sea útil y puedan aplicarlo. Y obviamente ahí, bueno, yo les dejé, les repito, los links y donde van a poder encontrar todos los mails como para poder hacer consultas con respecto a los programas o temas en particular. Igual nosotros tenemos los mails de ustedes y le vamos a ir enviando información y lo vamos a mantener al tanto de futuras charlas. Así que bueno, les agradezco a todos. Mariela, un millón de gracias. Gracias a vos. Desde Nueva York, acá la tenemos en Rosario y en Argentina. Así que te mando un beso grande y espero que haya disfrutado como nosotros. La verdad que muy bueno. Yo estoy muy agradecida, estoy muy contenta una vez más de estar acá con ustedes y les agradezco a todos que hayan estado, porque si ustedes no hubieran estado, esto no se hubiera hecho tan enriquecedor y tan constructivo para todos. Y lo único que les quiero regalar es que hay algo que es muy importante, que tenemos todos y no lo podemos dejar guardado, que es la capacidad de preguntar. Esto de poder preguntar nos permite saber lo que le está pasando al otro y qué está necesitando el otro. Y desde ahí ya somos efectivos por naturaleza y por excelencia. Nada más. Un abrazo y buenas noches desde Nueva York. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.